Bien, para este video se presentará una explicación sobre lo realizado en el laboratorio 11 para el siguiente curso. En este caso, para este laboratorio, en el primer ejercicio se nos pidió crear un enemigo, un NPC, un enemigo, el cual nos pueda escuchar y ver, ¿no? En este caso. Se nos pidió seguir un tutorial y se siguió el tutorial al completo. En este caso, para poder lograr esa funcionalidad, se hizo un clon del blueprint third person, se clonó, se creó un nuevo material, para diferenciarlo del jugador, se le cambió el color y se le quitó los componentes que sean input, ¿no? Para que se mueva el bot, ¿no? Entonces, como originalmente ese blueprint era para que el jugador lo controle, entonces se quitó todos esos inputs, se quitó todo eso y se le quitó la cámara, ¿no? Entonces se quedó con el personaje como tal, ¿no? Para que tenga los sensores, o sea, para que nos pueda escuchar y ver, se añadió el componente Pause Sensing, que es el que está aquí. Se ajustó los parámetros, que son para que el rango de escucha y el rango de visión, ¿no? Entonces se realizó eso. Como tal se hizo eso. Ya, bien. Entonces, una vez que se haya hecho eso, este componente tiene varios eventos, que en este caso son 4. En este caso usaremos 2. Uno es onCPawn, que onCPawn es cada vez que nos ve, va a activarse el evento como tal, ¿no? Entonces, utilizando este evento podemos saber cuándo nos mira el personaje, ¿no? Cuando detecta a un jugador, ¿no? Y nos da un pawn, ¿no? Básicamente el objeto que ha mirado nos da su componente pawn, ¿no? En este caso se utilizó el iMove2. El iMove2 básicamente nos sirve para mover ¿cómo se llama? Para poder mover a un personaje, ¿no? Pero para mover un personaje como tal. Entonces, eh, entonces utilizó este método para poder mover al enemigo hacia la posición del jugador, ¿no? O sea, digamos que agarramos el pawn. Este método iMove2 necesita algunos parámetros. En este caso, el principal es pawn. Pawn es básicamente quién se va a mover. Entonces añadimos una referencia de self, o sea, de nosotros mismos, o sea, del enemigo. Le damos la referencia de que él va a ser el que se va a mover. Le mandamos, podemos darle un destino o un actor al cual va a seguir o va a tener como objetivo. En este caso le damos directamente el pawn, ¿no? Entonces, eso va a ser nuestro objetivo. Acceptance radius es, digamos, va a añadirse un radio al objetivo. Entonces, si está, digamos, tenemos un punto. Entonces, a partir de ese punto se traza un radio, digamos, de 5. Entonces, va a contar hasta 5 y va a formar un círculo, ¿no? Entonces, si se encuentra, si llega en ese radio, entonces va a decir que aceptó y eso va a decir que se ha concretado, ¿no? Así que un suceso se va a activar, ¿no? Es decir, que cuando tenga ese radio de aceptación, significa que ya llegó, ¿no? Para no sobrepasarlo, estar exactamente en su posición, ¿no? Porque puede causar problemas, ¿no? Entonces cuando llegue, o sea, un suceso es que cuando llegó correctamente, en este caso nos va a imprimir te encontré, ¿no? Que es básicamente si nos ve, nos ha encontrado. Y el siguiente es on hear noise, ¿no? Que es cuando escucha ruido, básicamente nos va a seguir también, ¿no? Entonces, este es cuando nos escucha, ¿no? ¿No ves que vemos aquí tipo un radio? No, tipo una esfera. Ya esa es la esfera para que nos escuche, ¿no? Entonces, si hacemos un ruido dentro de esa área, entonces va a activarse este evento que es on hear noise. Aquí tenemos el instigator, que básicamente es el que ocasionó el ruido. Entonces, con iMove2, le pasamos que el pawn, en este caso es nosotros mismos, el objetivo es el instigator, ¿no? Tiene un radio de situación un poco menor y cuando llegue nos va a imprimir que deja ese ruido, ¿no? Que ya llegamos. Entonces eso es lo que hace como tal, ¿no? Ahora vamos a verlo en acción. Falta explicar algo más. En el blueprint del third person se hicieron unos cambios. Primero que nada es importantísimo tener este componente que es Pawn Noise Emitter, que básicamente es un componente que permite que el objeto que lo tenga como componente permita emitir ruido. Es decir, que
otros pawns que tengan el componente noise, ¿cómo se llama? Los otros que tengan el componente Pawn Sensing, o sea, que puedan sensar, detectar. Entonces, que van a poder detectar el ruido que genera, ¿no? Entonces, por eso se tiene este noise emitter, Pawn noise emitter. Entonces, esto va a emitir un ruido, y al tener este componente, el Pawn Sensing va a detectar que hemos emitido un ruido, ¿no? Entonces, para eso es, ¿no? Sí o sí tiene que estar. Entonces, en el Event Graph hicimos un mecanismo simple como en el video tutorial, que es básicamente cuando presionamos la tecla H del teclado, va a exponer un sonido en una locación. En este caso le pasamos el sonido walk, que es algo que he importado yo. Entonces necesito una locación, ¿no? Voy a exponer este sonido en una locación, ¿no? Entonces la locación es, obtenemos nuestro actor, la localización de un actor, ¿no? Get actor location es obtener la localización de un actor, ¿no? Entonces el target es self, o sea, nosotros mismos. Y ese valor que devuelve, que es básicamente la locación, lo mandamos a este nodo de acá. Y se lo enviamos a este otro nodo que es el make noise. Este make noise es este ya está completamente relacionado con este noise emitter, ¿no? No sé si me entiende. O sea, con relacionado me refiero a que este Pawn noise emitter está relacionado exactamente con este, ¿no? Entonces cuando no ejecuta el Pawn noise emitter. El que ejecuta el Pawn noise emitter, o sea, que ha emitido ruido, es este. Entonces si yo utilizo esta función, va a hacer que el Pawn noise emitter mande una señal de que ha emitido un ruido, y eso es lo que detecta el Pawn sensing, ¿no? Entonces por eso estamos haciendo make noise. Entonces el make noise nos pide un noise instigator, o sea, el que va a ocasionar el ruido, que somos nosotros mismos. Y de aquí, como ya tenemos la locación de donde vamos a generarlo, lo ponemos noise location y listo. Eso es todo. Entonces eso es lo que, como tal, lo que hacemos, ¿no? Entonces ya con esto, ya si nosotros presionamos la tecla H va a ejecutar ruido, ¿no? Entonces eso es lo que va a suceder, ¿no? Como vamos aquí un momento. Mi computador. Disculpe, se crasheó un poco la PC. Bueno, voy a guardar. Se va primero. Es importante. Ya. Ok, ahora sí. Cuando nos ve, nos sigue, ¿no? Entonces, si cuando llega con nosotros, dice te encontré, ¿no? Entonces, mientras no nos deje de ver, no. Es decir, mientras nos vea, nos va a seguir, ¿no? Entonces, y cuando llegue nos va a decir te encontré, ¿no? Eso es lo que sucede. En cambio, si nosotros presionamos la tecla H y nos ponemos hacia atrás, como se puede ver, nos sigue, ¿no? Y ya es el que pusimos, ¿no? Entonces es eso. Entonces, como pueden ver, nos detecta, porque obviamente si no nos va a mirar hacia atrás, ¿no? Entonces puede detectar los sonidos que hacemos, ¿no? Y nos sigue, ¿no? Y si nos mira, nos sigue igual, ¿no? Entonces ya. Y si no nos detecta ninguno de esos sensores, ya no hace nada, ¿no? Entonces, como tal, ese sería el del primer ejercicio, ¿no? Como se puede ver, funciona correctamente y como tal, ese es lo que hace. Ahora lo vamos a eliminar. Y ahora vamos a agregar el del segundo video, ¿no? En este caso, en el video se hizo dos comportamientos. Uno que es el follow y otro que es el patrol. ¿Ok? O sea, uno es para que nos siga a nosotros y otro es para que patrulle como tal, ¿no? Se hizo dos sistemas súper simples, ¿no? Entonces se siguió el tutorial que se nos pidió y entonces se creó como tal todo lo que está aquí, ¿no? Como tal, este está configurado para que haga el patrol, creo. Ahí está, ¿ves? Aquí hay control de clases, la clase que controla, o sea, que posee a este componente, este blueprint, ¿no? El que posee esto es el Patrol Eye Controller, ¿no? Entonces se va a ejecutar el comportamiento del Patrol Eye Controller. Entonces ese es el comportamiento que vamos a analizar primero, ¿no? Abrimos y como tal, según el video, se hizo lo siguiente que es acá. Se creó un Eye Controller, que es create un blueprint y seleccionamos Eye Controller, ¿no? Este es un Eye Controller, ¿no? Entonces, cuando se inicia el juego, vamos a usar un Blackboard, use Blackboard. Entonces, una vez que tenemos el use Blackboard, básicamente es que vamos a usar el Blackboard, ¿no? Entonces aquí seleccionamos el Blackboard que queremos usar. En este caso es el
específicamente como este es el Patrol iController, entonces el Blackboard que va a ser es el del Patrol, no del follow. Seleccionamos aquí el Patrol y aquí lo que se hace es lo siguiente, ¿no? Set values vectors, y estos son nodos referentes al Blackboard, ¿no? Entonces, set values vector es que en el Blackboard nosotros tenemos ciertos valores, ¿no? Ciertas variables, ¿no? Entonces, para poder darles un valor se utiliza esta función, ¿no? Target se refiere al Blackboard como tal, ¿no? O sea, cuál es el Blackboard objetivo. Keyname se refiere al nombre de la variable. Y vector value es en este caso es el valor vector que queremos asignarle a la variable, ¿no? Del nombre. En este caso, como estamos poniendo set values vector, entonces va a igualar el valor a un vector, ¿no? Entonces aquí ponemos el nombre de la variable en el Blackboard, que en este caso es position 1 o position 1. Entonces le enviamos como keyname, le enviamos el Blackboard como target y el vector value lo obtenemos directamente de acá, ¿no? Entonces ponemos getControlledPawn, que básicamente es que la primera posición, o sea, la posición 1 va a ser la posición actual de donde se ha spawneado como tal el pawn, ¿no? En este caso nuestro enemigo, ¿no? Entonces obtenemos el pawn controlado. Como estamos en el iController es diferente del enemigo como tal, ¿no? Entonces que el enemigo sí tiene el componente de pawn, ¿no? Entonces cuando ponemos getControlledPawn es que vas a obtener el pawn que está siendo controlado por esta clase, ¿no? Que en este caso es con eso self va a obtener el aquí, ¿no? El enemy, ¿no? La va a obtener, obtenemos su locación y eso le enviamos, ¿no? Como posición 1. Y la posición 2 es la posición del player 0, ¿no? En este caso se utiliza esto para lo que es como tal, los jugadores, ¿no? Entonces el player index 0 básicamente es el jugador, ¿no? Entonces el jugador es el 0 y nuestro jugador que está configurado al 0 es el third person, ¿no? Entonces por eso va a detectar vamos a obtener eso y eso obtenemos su locación y eso se le asigna como position 2, ¿no? Y luego al final ejecutamos el árbol de comportamiento, ¿no? Y seleccionamos qué árbol de comportamiento queremos ejecutar. En este caso es el patrol, ¿no? Porque este es el del patrol. Entonces vamos a I y vamos a ver el Blackboard del patrol, que simplemente es eso, ¿no? O sea, position 1, que es el vector, position 1 y position 2, que son vectores. Y en el behavior tree patrol se puede observar como tal el árbol de comportamiento, ¿no? Se utilizó un sequence, en este caso. En el video se utilizó un sequence, aquí también se estaba utilizando un sequence porque prácticamente es difícil que estos acá den algún, ¿cómo se llama? Que puedan fallar, entonces como tal está aquí. Se utilizó un nodo composite, que es sequence, y se va a ejecutar en cada uno de los juegos se va a ejecutar esto, ¿no? Primero se va a mover a la posición del jugador, que es la posición 2, luego va a esperar 2 segundos, luego se va a mover a la posición donde inició y luego va a esperar otros 2 segundos y luego va a repetir lo mismo, ¿no? Entonces es un tipo patrullaje, ¿no? De un punto a otro punto. Eso es lo que hace, básicamente. Ahora vamos a poder verlo en acción. Agarró mi posición donde estaba yo al inicio, entonces la agarró desde el inicio y, como ven, se dirige hacia mi posición y luego espera cierta cantidad de segundos y regresa a la posición donde inició, ¿no? Entonces ese es su comportamiento de patrullaje simple, ¿no? Y eso es lo que hace como tal. Entonces luego vamos a ver el del follow como tal, ¿no? Que es que nos siga a nosotros. El follow iController hacemos lo mismo. En este caso el begin play utilizamos el use Blackboard y en este caso usamos el Blackboard follow, ¿no? Que es porque es el comportamiento follow, ¿no? Es el follow iController. Hacemos lo mismo, pero en este caso en vez de set value as vector usamos set value as object, ¿no? Que es un objeto. Entonces ponemos player, tenemos en el Blackboard una variable player llamada player que es de clase object y le enviamos, ¿no? Get player pawn, que es el pawn del jugador, ¿no? El jugador 0, que es el third person, le enviamos como objeto, ¿no? Entonces esto lo vamos a enviar a Blackboard, ¿no? El jugador como tal. Y luego vamos a ejecutar el árbol de comportamiento. Entonces en el Blackboard tenemos aquí una key, en este caso se llaman llaves, en este caso de tipo objeto, y se llama player, ¿no? Entonces en el árbol de comportamiento follow se tiene la siguiente estructura según el tutorial, que es un nodo composite sequence, y en este caso se tiene dos cosas, ¿no? Uno es un task, o sea, una tarea, y otro es un decorator, ¿no? Un decorator eso es para verificar algo, ¿no? En este caso.
como se menciona aquí, es un verify distance, o sea, va a verificar la distancia, ¿no? Como tal. Y luego aquí va a mover al jugador como tal, va a moverse el jugador, ¿no? Entonces vamos a revisarlo. Revisando el decorator, que básicamente condition checks, primero tenemos una variable que es max distance, que es la máxima distancia donde nos va a detectar, ¿no? Que en este caso puse 200. Que eso puse 200. En este caso no es el pound sensing, ¿no? Sino que mediante una variable de max distance es donde nos va a detectar, ¿no? Entonces sobreescribimos la función perform condition check. Luego del actor que obtenemos, ¿no? O sea, del actor que obtenemos vamos a castearlo como, o sea, nosotros mismos vamos a castearlo como un follow eye controller. Si es successful, o sea, si lo encontramos, básicamente va a ser lo siguiente. Primero obtenemos el get controller pound, que es o sea, nosotros mismos, get actor, nuestra locación como tal, le vamos a restar con la locación del jugador, ¿no? La restamos y eso nos va a dar una longitud como tal, ¿no? De vector. Entonces eso lo comparamos, si es mayor o igual que b, en este caso, o sea, si este valor es mayor o igual que max distance, y eso nos va a dar un booleano, ¿no? Si sí o no, y eso va a enviarlo a return on. Entonces si se cumple va a ejecutar, y si no se cumple no va a ejecutar, ¿no? Entonces eso es lo que hace. Si se encuentra o no se encuentra de esa distancia, ¿no? Entonces si se encuentra lo va a mover, ¿no? ¿Cómo lo va a mover? Es la pregunta, ¿no? Entonces en este caso, para esto se está utilizando un Blackboard key, en este caso como variable, y ahí vamos a asignarla, ¿no? En este caso aquí se asignó que el player es player, ¿no? Obviamente. Entonces aquí usamos un get de esta variable, que es un key del Blackboard. Usamos la función get Blackboard value as object, que es básicamente obtenemos el valor de esto como un objeto. En este caso puede ser como objeto, como vector, dependiendo de qué sea. Y eso lo mandamos como cast tier person, ¿no? Como es el player, entonces va a ser el tier person, ¿no? Entonces por eso lo casteamos como un tier person. Luego esto casteamos como cast follow eye controller, o sea, por tener su eye controller. Y lo casteamos, o sea, lo casteamos y otro lo casteamos. O sea, casteamos el tier person y casteamos el eye controller, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es mover, ¿no? Entonces, el pound, en este caso va a ser del eye controller, obtenemos el pound controlado, o sea, el que controla, y eso lo enviamos, ¿no? O sea, como el que se va a mover. Que en este caso, como es follow eye controller, es básicamente nosotros somos el pound que va a moverse, y la posición donde vamos a mover es la posición del tier person, ¿no? Tiene su array de excepción. Luego cuando llegue, o sea, cuando termine de moverse, o sea, cuando llegue a su destino, nos va a imprimir hola jugador, porque eso es que te siga y que te salude, y que va a finalizar su ejecución acá, ¿no? Que es esto, ¿no? Finish execute target, y entonces ponemos success para que diga que se ha ejecutado correctamente. Entonces como tal es eso. Eso es lo que hace, ¿no? Entonces de esa manera nos va a seguir correctamente. Entonces ahora vamos a ver en acción. Para poder cambiar el comportamiento, nos abrimos al blueprint del enemigo y nos dirigimos a iController class, y aquí seleccionamos el que queremos, ¿no? Ya usamos el patrón, entonces ponemos follow iController. Compilar y lo salvamos, y esto va a cambiar el comportamiento, ¿no? Como tal. Entonces, como ven, ya nos sigue y nos dice hola jugador, ¿no? Siempre nos va a seguir y va a buscar la forma de encontrarnos y saludarnos, ¿no? Y eso es lo único que va a hacer como tal, ¿no? Como tal nos va a seguir siempre y nos va a decir hola jugador. También depende de la distancia máxima que le hemos puesto. Pueden ver, si estamos muy cerca también, igual nos detecta. En este caso aquí se ha bugueado por el nav mesh. Que en este caso, verdad, como estamos utilizando la función move to i, no, bueno, i move to, por eso necesitamos un nav mesh bounce, porque es un nav mesh, básicamente. Utilizamos un cubo, y en ese cubo le pusimos el tamaño del escenario y lo presionamos la tecla P para que nos genere dónde puede navegar y dónde no. Entonces, usando eso, puede detectar dónde puede llegar y dónde no puede llegar. Entonces básicamente es lo que hace como tal todo esto. Como tal, eso es lo que se ha realizado, lo que se ha visto en el video, y como tal se ha explicado lo que hace como tal todos los blueprints. Y pues eso sería todo como tal.